Hoy continuamos con las clases del curso Encuentro con Dios. Esta sería nuestra cuarta clase, ¿cierto? Tres de ustedes me pueden recordar lo que han visto en las clases anteriores, por favor. Tres. Ok. Ya. ¿Quién ayuda a Jackson con el otro? Ya lo dijo. También. ¿Cuál fue la que te faltó? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Que la revelación general es suficiente para conocer. Ok, ¿se hace necesaria la revelación especial o la revelación escrita? Y hacer el estudio inductivo de la palabra como la leemos, haciendo la observación, la interpretación y la aplicación. Muy bien, el método inductivo, así es, correcto. Nosotros hemos visto hasta ahora que existe la posibilidad de encontrarnos con Dios, o sea que es posible encontrarnos con Dios. También hemos visto que ese encuentro con Dios debería ser diario. Es algo que necesitan nuestras almas. ¿Sí me entienden? También lo que decían ustedes, hemos considerado encontrarnos con Dios a través del escuchar su palabra, leer su palabra, estudiar su palabra, memorizar su palabra y meditar su palabra. Y yo espero que de esa clase hacia acá ustedes estén más de cabeza en su palabra. Si ustedes, a pesar de lo que han escuchado hasta hoy, siguen la misma apatía hacia la Biblia, hacia la revelación escrita de Dios, hermano mío, usted no ha hecho nada aquí. Usted solo está acumulando ira para el día del juicio, más nada. Porque el castigo en el infierno será mayor según las oportunidades y el conocimiento que Dios nos haya dado. Y se supone que todo verdadero cristiano está aquí por una razón. Porque desea escuchar y aplicar las verdades de la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a ver cómo encontrarnos con Dios a través de la oración. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y yo he dividido mi clase en 4 puntos, en los cuales me voy a quedar más en uno que en otro, pero lo he enfatizado en 4 puntos y para aquellos que toman nota, mis 4 puntos son los siguientes. Número 1, vamos a ver que la oración es una comunicación con Dios. Número 2, vamos a ver la oración en un marco trinitario. Número 3, las herramientas básicas para la oración. Número 4, la palabra de Dios y la oración, su trabajo en conjunto. Repito lo que no pudieron anotar porque corrí un poquito. Igual se va a subir el audio a internet. La oración es una comunicación con Dios. Ese es nuestro primer punto. En segundo lugar, vamos a ver la oración en un marco trinitario. En tercer lugar, las herramientas básicas para la oración. Y en cuarto lugar, la palabra de Dios y la oración. Eso es lo que vamos a hacer. Sin más preámbulo, vamos a tocar el primer punto. La oración es una comunicación con Dios. Pero lo primero que quiero decirles a cada uno de ustedes es esa tendencia, quisiera hablar brevemente de esa tendencia que tenemos nosotros de querer relacionarnos con personas más influyentes o más poderosas que nosotros. Es una tendencia enorme, hermano, que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno tiene, el fanático al fútbol tiene su jugador favorito. A las películas, su actor favorito, cantante favorito, etcétera, predicador favorito. Y yo estoy seguro que cada uno en su momento ha anhelado encontrarse con esa persona y entrar en una conversación y luego decirle a los demás, mira, mi amigo, mi pana, como decimos coloquialmente, es él. Por ejemplo, los que son fanáticos, va a ser que ya se fue uno de mis... Sí, vamos a ponerle del Barcelona. Aquí hay poquito, hay muy poquitos aquí, hay muy poquitico, pero bueno. Tenemos a quien han posicionado como una estrella en ese equipo de fútbol, que es Lionel Messi. Y yo estoy seguro que los fanáticos de allí, si están en la calle o en algún aeropuerto o algún otro país de visita y se lo encuentran en un restaurante, oye, pero yo quiero que es una foto con ese hombre.
Y dígame si se logran sentar con Lionel Messi. Imagínate, Cristian. Y Lori te dice, ¿quieres un café? Mire, y él le dice, mira, ¿sabes qué? Yo estaba esperando un amigo en este día. Y tú has llegado aquí. Yo quiero que tú seas mi pana. De entrada hasta la piel de gallina algunos. Mira, Rolando Mota de feliz allá. Ese es el anhelo de Rolando. Entonces, después de allí resulta que quedan una amistad, intercambian WhatsApp, se toman fotos, son los mejores amigos. ¿Cómo te sentirías? Honestamente, para aquellos que siempre quieren sonar más espirituales que los demás. Honestamente. Bien. No mintamos aquí. Bien. Todavía lo voy a poner para aquellos que tratan de ser más espirituales. Voy a tratar de ser más espiritual para ustedes. John MacArthur. Steve Lawson. Llegas, pasa el mismo evento. Mi amigo, mi compañero, yo quiero invitarte a mi casa, que compartas conmigo. Y eso es hablar y hacerle todas las preguntas que se nos imaginan. ¿Por qué? Porque siempre hay una tendencia en nosotros de querer entrar en una relación con personas más influyentes o más poderosas que nosotros. Y es una tendencia que tienen todos, nadie se salva. Nadie se salva de eso. Ni siquiera los cristianos del primer siglo. Pablo les tuvo que decir, hey, ¿cómo que de Cefa? Ninguno diga que es de Apolo ni del otro. Siempre ha habido esa tendencia de querer estar y relacionarnos con personas más influyentes y más poderosas que nosotros. Siempre. Por eso decía un teólogo anglicano, que es reconocido por su enseñanza del Antiguo Testamento, él escribió lo siguiente, él dice, está implícito en nuestra naturaleza, dice él, querer hablar con alguien más poderoso que nosotros. Siempre. Está en nuestra naturaleza. Querer eso. Anhelar eso. Y dice él, esto no es necesariamente bíblico, pero es una observación acerca de la condición humana que resuena en la mayoría de nuestros corazones. Es más, dice él, yo sugeriría que es una de las razones por la que vamos al Señor en oración. Él es el Dios Todopoderoso, quien creó el universo de la nada. Y es interesante eso. Porque si en nuestra naturaleza está la tendencia de querer relacionarnos íntimamente y tener grandes conversaciones y una fuerte relación con personas más poderosas que nosotros, eso es lo que debería suceder entre nosotros y Dios. ¿Quién es mayor que Lionel Messi, que John MacArthur, que Steve Lawson, que todos, que son simplemente criaturas? Pero Él es el creador. Si muchas veces hacemos alardes de amistades humanas, ¿cuánto debería ser el alarde de nosotros de tener una relación con el Creador? Y me temo que algunos han visto esto como algo muy simple. Hay una relación con el Creador. A veces decimos tanto algo que parece que para muchos pierde sentido o valor. Ya de tanto decirlo. Por ejemplo, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por aquello, gloria a Dios por aquello. Es tanto que lo hemos dicho que ya perdió sentido. El entender, yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios. Pero nosotros, no importa cuántas veces se nos diga, lo importante es que nuestra relación con Dios no debe perder sentido. Porque esa es la relación más hermosa y más sublime entre el cielo y la tierra. Es esa. Dios está muy por encima de nosotros y es digno simplemente por quien es Él. Nosotros no merecemos ni siquiera hablar con Él. Ni siquiera. ¿Qué tiene que hacer una simple criatura pecadora que ha ofendido a Dios hablando con Él y teniendo una relación de amor con Él? No lo merecemos. ¿Tú puedes entender eso? Porque una cosa es tener una conversación con Lionel Messi cuando tú no le has hecho nada a él, cuando medio lo conoces a él y donde le parece simpático a él. Pero otra cosa es tener una relación con Messi cuando tú le robaste su carro, cuando tú destruiste su casa, cuando tú golpeaste a sus hijas, cuando tú robaste su dinero y lo difamaste por muchísimos años. Y que él te diga, ven a mi mesa. Eso no daría ningún hombre sobre la tierra. Y eso es lo que hizo Dios por medio de Cristo.
O sea, ¿qué tiene que hacer un simple mortal como nosotros acercándonos a un Dios tan hermoso, tan sublime, tan santo, tan lleno de amor y perfección? Una criatura como nosotros, que hoy está y mañana todo se desvanece y nos volvemos polvo. ¿Qué sentido tiene? Criaturas como nosotros temporales relacionándose con un Dios eterno. ¿Qué es eso? ¿Puede tu mente pensar en eso? Ni siquiera pudiéramos tratar de tenerlo. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo tenemos acceso a Él? ¿Cómo tener acceso a este Dios del cual podemos hablar y que mis palabras se quedan cortas? ¿De quién es Dios? Bueno, la clase de esta noche se trata de la oración. ¿Qué es? ¿Por qué deberíamos orar? ¿Y cómo deberíamos hacerlo? Y vamos a abrir este tiempo apropiadamente yendo a Dios y pidiéndole que nos dé entendimiento esta noche. Así que vamos a volver a orar. Vamos a volver a pedirle a Dios, a ese Dios que nos ha permitido acercarnos a Él, que nos hable. Amén. Amén. Cada uno vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Él. Bendito Dios del cielo, a quien no merecemos acercarnos, pero quien por medio de Jesús, el tesoro precioso, su Hijo amado, nos ha dado acceso a ti. Por eso te queremos pedir una cosa hoy. Ayúdanos, por medio del poder de tu Espíritu Santo y por los méritos de Jesús, a poder deleitarnos en acercarnos a ti. En tu nombre, Jesús, precioso Salvador, oramos. Amén. Hermanos, reunirse con Dios no es una fórmula. ¿Entendemos eso? No es una fórmula. Por lo menos no en el sentido de que si lo haces durante una cierta cantidad de tiempo o lees cierto pasaje, esto te garantizará una buena comunicación con el Señor. A mí me late que hoy en día han convertido la oración en una fórmula, incluso los que se llaman reformados o bíblicos. Lo han convertido en una fórmula. Parece que ahora la esencia de la oración es el tiempo. Si oras 2, 3 horas, hay más poder, aunque qué bueno que podamos orar ese tiempo. ¿Ok? Para que no me malinterpreten. La idea es que ores de rodillas y con la luz apagada. Qué bueno que puedas entrar en tu cámara secreta y doblar tus rodillas ante Dios. Pero eso son fórmulas. Hay algo más poderoso, más sublime detrás de la oración. Más que fórmulas, aunque no quiere decir que lo que acabo de mencionar sea pecaminoso en sí mismo. Siempre y cuando no creamos que eso es lo que le da esencia o poder a la oración. Quizá una buena definición más simple de lo que es la oración la ofrece Wayne Grudem en su libro Teología Sistemática, que Mark Dever nos recomendó o recomienda en su curso sobre la oración. Y él dice, la oración es comunicación personal con Dios. ¿Escucharon eso? De manera simple y clara. La oración es comunicación, y noten la palabra que él añade, personal con Dios. No es lo mismo cuando yo me comunico con el vendedor de la esquina o con mi patrón que cuando yo me comunico con mi padre o con mi hijo. Son dos tipos de relaciones muy diferentes. Muy diferentes. Y esta relación de la cual estamos hablando es personal, de un hijo a un padre. O sea que es muy íntima, es muy personal. Así que la palabra comunicación es clave, ¿ok? Comunicación. Recuerden que estamos en el primer punto, que la oración es una comunicación con Dios. Hermanos, la oración no es ayudar a la anciana a cruzar la calle o dirigir un estudio bíblico. No. Esas cosas son buenas sin duda alguna, ¿cierto? Tal vez incluso son venerables y que agradarían a Dios. Pero no son oraciones. La oración es comunicación con Dios, es hablar con Dios, es una relación personal con Dios. Eso es lo diferente. No se trata de acciones o de fórmulas, es una comunicación. ¿Sí me entienden? Yo tengo una comunicación personal con mi papá, con mi Padre eterno, quien es el creador del mundo. Es personal, es comunicación. Yo necesito comunicarme con Él. Amén. Amén. Lleguemos a nuestro segundo punto. La oración en un marco trinitario. Y esto puede sonar a veces obvio, pero a veces no lo es tanto para nosotros. Mire,
La primera cosa importante a extraer de la clase de hoy es que el Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios en 3 personas. Amén. No 3 dioses, es un Dios en 3 personas. Y este hecho tiene implicaciones masivas para la oración. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios relacional. Nuestro Dios no es un Dios que creó todas las cosas y dejó el mundo a sus propias leyes. No. Nuestro Dios es un Dios relacional. Nuestro Dios se relaciona con sus criaturas. Y eso es lo hermoso de eso. Lo hermoso. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos Levítico? ¿Cuál era el lugar donde Dios manifestaba su presencia para relacionarse con el pueblo? Increíble, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con el que se acercaba ahí sin todo el proceso que elegía? Increíble, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que ese Dios ahora ha hecho morada en nosotros. Y no somos destruidos. Por una razón por la que vamos a ver ahora. Pero nuestro Dios es relacional. Tan relacional que ha hecho morada dentro de nosotros. Y no solo eso, Él ha dicho, yo he prometido estar entre ustedes. O sea, Él está aquí. Y eso es interesantísimo. Porque, ¿qué tienes tú que hacer en medio de 40, 50 pecadores aquí? Donde muchos de los que están ahí, de seguro muchos se olvidaron hasta comunicarse contigo hoy en la mañana. ¿Qué haces aquí? Eso es lo hermoso. Nosotros tenemos un Dios personal, un Dios relacional. Él no está desesperado por relaciones cuando nos creó. Dios no estaba desesperado, ay, yo quiero amigos. Esa tendencia que tiene mucho, yo quiero amigos, me siento solo, amigos. Dios no sufre de eso. Él no estaba desesperado por unos amigos como nosotros. De hecho, es uno de sus atributos, su independencia. Pero nuestro Dios es un Dios relacional y comunicativo. De hecho, nosotros nos comunicamos porque hemos sido hechos a su imagen. Por eso es que los animales, aunque muchos los elogian a veces más que los seres humanos, por más que hablan de una supuesta comunicación, esto no tiene nada que ver con lo que 2 seres humanos pueden hacer. Porque solo el hombre, el ser humano, lleva la imagen de Dios. Hermano, Dios estaba en perfecta comunión consigo mismo en las 3 personas de la Trinidad antes de que apareciera el hombre en la escena. La Trinidad tenía perfecta comunión. Dios no te necesitaba a ti ni a mí. Perfecta comunión. Había unidad y amor perfecto dentro de la Trinidad. Entre Dios Padre, entre Dios Hijo y entre Dios Espíritu Santo. Perfecta comunión. Y sabemos esto porque Jesús, cuando oraba a su Padre, justo antes de ser transicionado, dijo lo siguiente: acompáñenme todos al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 24. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 24. Amén. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque tú me has, ¿qué? Amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven la estrecha comunión que existía entre las 3 personas de la Trinidad desde antes de que tú y yo apareciéramos en la escena? Antes de que Adán y Eva aparecieran en la escena. Una estrecha comunión entre el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios no estaba desesperado por relaciones cuando nos creó. Ellos tenían una estrecha comunión entre ellos. Así que aquí vemos no solo que el Padre amaba al Hijo, sino también que había unidad entre el Padre y el Hijo, y el Padre había dado al Hijo su gloria. El Espíritu Santo estaba también en esa unidad dentro de la deidad antes de la fundación del mundo. Acompáñenme por favor a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 9.
Que no solamente Dios Padre, Dios Hijo tenían una perfecta comunión desde antes de la fundación del mundo, sino también el Espíritu Santo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, lo siguiente. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante qué? El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Ven? La estrecha comunión no solamente entre Dios Padre, Dios Hijo, sino, o como se llama aquí, entre el Espíritu Santo, quien se ofreció a sí mismo. Había una estrecha comunión entre ellos. También vemos que la unidad de las tres personas de la Trinidad, cuando Dios crea el mundo. Según Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios no estaba desesperado por relaciones. Ellos tenían una perfecta comunión entre las personas de la Trinidad. Así que nosotros debemos ser personas que seamos bíblicas en nuestra comprensión de las disciplinas espirituales. Y para ellos debemos ser bíblicos en nuestra comprensión de Dios. Todo empieza allí en una comprensión de Dios. ¿Qué nos va a dar a nosotros una comprensión clara de Dios? La Escritura, la revelación escrita. A menudo hablamos acerca de Dios sin pensar mucho en la Trinidad. ¿No les ha pasado? De hecho, yo lo hablaba con un hermano en estos días que pasamos del carismatismo de exaltar al Espíritu Santo erróneamente a un extremo y ahora pasamos a ni siquiera mencionarlo. O sea, parece que cuando venimos al trono de la gracia o cuando leemos a las Escrituras o cuando oramos, perdemos de vista a la Trinidad. Pero cuando pensamos acerca de Dios en tres personas y en la oración, deberíamos entender los distintos roles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Trinidad. Por eso les decía en mi segundo punto de esta noche que quiero que veamos la oración desde un marco trinitario. Por ejemplo, la base de toda oración, ¿sabe quién es? Jesús el Hijo. Jesús. Él es la base de toda oración. Hermanos, ¿sobre qué base podemos nosotros, un pueblo miserable y pecador, ir ante un Dios santo, santo, santo en oración? ¿Sobre qué base? Jesús. Que era lo que decíamos al principio, como hombres pecadores, temporales, malvados, podemos acercarnos a un Dios perfecto, eterno y amoroso sin ser destruido. Ahí está la base, Jesús. Él es perfecto. Dios es perfecto y nosotros lo único que merecemos es su ira. Nosotros lo que merecemos es que cuando intentemos acercarnos a Dios lo llamábamos Padre, destruidos completamente. Eso es lo que merecemos. Y de nuevo quiero decirles algo. Como lo hemos repetido tantas veces, no quiero que lo pierdas de vista. Sí, Dios te iba a extinguir completamente, te iba a acabar si no fuera por Cristo. Eso es real. Eso es real. Tú estás aquí con tus huesos y tus cuerpos completicos porque a Dios se le plació, pero tú mereces ser ceniza y ser torturado en el infierno por la eternidad tanto como yo. Y eso es real. Quiero que sepas que eso es real. Y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a este Dios? A quien hizo el universo, a quien nos dio este cuerpo, a quien nos mantiene vivos, a quien nos dio su palabra que tiene el poder de transformar el corazón más oscuro. ¿Cómo? La respuesta se encuentra en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él ha sido, decía alguien, el hilo conductor de todo esto. En toda nuestra conversación de encontrarnos con Dios, debemos entender que esto es siempre a través de un mediador. Yo quiero que entiendan eso. La única razón por la que podemos acercarnos a Dios es un mediador. Se requiere un mediador, se exige un mediador, se necesita un mediador. No puedes acercarte a Dios sin un mediador. Y ese mediador es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la base de todas nuestras oraciones. De nuevo quiero decirles que tengan cuidado con algo. Nosotros oramos constantemente. Yo espero que tú seas una mujer o un hombre de mucha oración. Y
cada vez que oramos, culminamos con esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo me temo que a veces lo hemos llegado a ver como un abracadabra. Wow, hay que incluirlo. ¿Verdad? Hay que ponerlo al final. Ey, pero no lo dijo. Y perdemos de corazón lo que significa el pronunciar eso. ¿Saben qué es lo que significa decir en el nombre de Jesús? Significa su muerte, su resurrección, su ascensión, su justicia perfecta. O sea que deberíamos tener cuidado y ver cómo decimos eso. Porque a veces, bueno, Señor, te pedimos por estos alimentos en el nombre de Jesús. Dios santo, ¿tú sabes lo que estás diciendo tú? Que es por la base de Él que esa oración insípida y manchada de pecado fue recibida con el Padre con agrado. ¿Tú puedes pensar en eso? Nosotros necesitamos a Cristo hasta para que Dios nos escuche. No solamente para que nos salve luego que nos salvó, para que nos santifique, sino ahora para que escuche la voz de este pecador. Necesitamos a Cristo y solamente a Cristo. No puedes vivir sin Cristo. Lo necesitas para dar gracias por un plato de arroz. Lo necesitas. Cristo es tan precioso y tan necesario, tan valioso, que lo necesitas para dar gracias. Hasta porque te levantaste hoy lo necesitas para todo. Él es Jesús. Acompáñenme al libro de Hebreos, quien se encarga de poner en todo su esplendor y belleza a Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 14, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Y hemos leído mucho este texto, pero por favor de nuevo, vean esto con ojos de fe. Esto lo inspiró el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿recuerdan que se requiere un mediador? Se necesita un mediador, se exige un mediador. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, me encanta cómo lo pone el escritor de Hebreos, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Te están describiendo a tu sumo sacerdote, Jesús. ¿Puedes prestar atención a esto? Y mirar en esto, tú que a veces te dejas arrastrar por las debilidades y crees que andas solo, sola. De hecho, como una vez decía un hermano en una meditación, a veces puede sonar una blasfemia, una herejía, decir un cristiano que se siente solo. Dios mío, tienes a Dios. Él ha hecho morada dentro de ti. Y vas a decir que te sientes sola, ¿de dónde sacas eso? O sea, que te sientes tú más acompañado con una persona mortal, con un pecador, te sientes más seguro que con Dios. Dios mío, qué tontos somos. La incredulidad nos hace tontos. Mira esto, que puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero aquí la diferencia de nuestro mediador, pero sin pecado. Qué hermoso. Y ahora mira, debido a todo esto, está la clave. Ya que tienes un sumo sacerdote que intercede por ti, que traspasó los cielos, que es el Hijo de Dios, que se compadece de tus debilidades, que no pecó en nada, ahora acérquense. Pues, y esa palabra confiadamente subráyela si puede. Confiadamente. ¿Cómo se acercaba a los creyentes ante esa presencia de Dios? Con temor. Ni siquiera podían, se requerían los sacrificios como lo vimos en Levítico. Confiadamente al trono de la gracia. Propósito. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las dos cosas que más necesitamos. Misericordia y gracia en el oportuno socorro. Y eso
sobre la base de nuestra oración, que es Cristo. Qué hermoso, hermano. Cristo no solo quedó en la cruz del Calvario, en la tumba vacía allá en el Medio Oriente. Lo necesitas todos los días para que el Dios Padre te escuche. Y para recordar su justicia con la cual Él te ha cubierto, lo necesitas. Hermanos, Hebreos 4, 14 al 16, deberíamos tenerlo en grande en todo lugar. Porque este no es solamente un recordatorio para las tentaciones, sino para las luchas del día a día. Mira esto, si tú eres cristiano, este texto te servirá de consuelo en el momento más oscuro. Si no, tú pisotearás esto y vas a hacer más caso a la palabra del rey Sennacherib. ¿Te acuerdas como vimos el domingo? Yo quiero escuchar a mi Dios en lugar de Sennacherib. Y quiero darte hoy 3 razones para tener confianza en que podemos acercarnos a Dios. 3 rápidamente. 1, Jesús es nuestro sumo sacerdote. El mediador que se requería es Él. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos mismos necesitaban ofrecer sacrificio por sus pecados. Él no, este es sin mancha, perfecto, traspasó los cielos, es Jesús. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy, 5 de septiembre del 2018, Él sigue intercediendo por ti y por mí. Por eso es que estás aquí. Por esa razón. Porque Él no ha dejado de interceder un solo día por ti. ¿Te has sentido en algún momento cuando has abandonado tu lectura de la Biblia y la oración que reaccionas y dices, Dios mío, ¿qué me está pasando? Porque inmediatamente, hermano, el que está alejado de Dios se le nota. Se le nota. Sí, pastor, ¿cuándo? Al primer momentico que tu esposo o tu esposa te dice algo que no se agrada, y se le va a notar a usted que usted no ha orado. Y de nuevo tú reaccionas y tú dices, yo debo volver a mi comunión con Dios. Debido a que Él ha intercedido por ti y por mí. Todos los días. Todos los días. La segunda razón por la que puedes acercarte confiadamente es por la aceptación que Jesús tiene con el Padre. Es la aceptación que nosotros tenemos ahora en Él. El Padre ha recibido con agrado a su Hijo. Lo ama. Él cumplió la justicia perfecta. La razón por la que tú recibes del amor de Dios todos los días es porque tú estás unido a Cristo. Si no estuvieras unido a Él, ¡pum! O sea que no es porque tú eres alguien especial, no. Tú estás unido a Cristo, a quien el Padre ama, y por esa razón tú recibes de ese amor. Como el Padre aceptó a su Hijo, ahora acepta a los que están unidos en su Hijo. Por eso una de las doctrinas que yo más amo es la unión con Cristo. Es hermosa. Porque debido a la unión con Cristo hemos sido libres al pecado. Debido a la unión con Cristo podemos seguir perseverando. Debido a la unión con Cristo hemos sido aceptados por Dios Padre. Pero la tercera y última razón por la que puedes acercarte confiadamente es, si Dios escucha las oraciones de Jesús, Él escuchará nuestras oraciones mediante Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús, creo que era en Juan 11, cuando muere Lázaro? Que Él ora, Él dice, yo oro en voz alta es para que ellos oigan, pero Cristo dice, yo sé que tú me oyes. ¡Wow! Eso es increíble. Cristo le dice, yo sabía que siempre me oyes, Padre. Hermanos, como nosotros estamos unidos a Él y Dios escucha todas las oraciones del Hijo, escucha todas nuestras oraciones. Todas las oraciones que traíste a Dios hasta el día de hoy, todas las ha escuchado. Toditas. Todas. Aún esa que dice, yo no creo que me haya escuchado. Dice, claro que la escuché. Lo que pasa es que tú quieres evaluar si yo te escuché basado en tus emociones y no en tus convicciones. Por eso es que tienes esa duda, pero yo te escuché. Hermanos, Jesús intercede constantemente por nosotros. Por esta razón Él nos enseña a orar en su nombre. Dice, todo lo que pidáis en mi nombre, dice en Juan 14:13, esto haré que el Padre sea glorificado. O sea, todo lo que pidamos en su nombre será escuchado porque está siendo orado en la base de Jesucristo, quien es la base de nuestra justicia, quien es nuestro mediador y quien es nuestra base de la aceptación. Él. Ahora ya hemos visto la base de toda oración, tenemos a Jesucristo.
pero también tenemos la fuente de toda oración. Ya vimos la base, es Jesús. Ahora la fuente de toda oración es la paternidad de Dios, nuestro Padre. De hecho, Jesús enseña a sus discípulos a orar así. Le dice, comiencen con esto, con un reconocimiento de la paternidad de Dios. Padre nuestro. Esto es increíble. Porque pudiera decir, ustedes van a orar, Padre de Jesús, te pedimos estas cosas. Padre nuestro. El patrón típico de la oración en el Nuevo Testamento es orar al Padre. Al Padre. ¿Y saben qué es lo más interesante? Mi Padre. Nosotros tenemos una mente tan limitada, hermanos, que aún meditar en eso, como que ya la mente no nos da más. Mi Padre. El que creó las estrellas y todo lo que en él hay. El que sostiene de la vida de los hombres, el que da vida y mata, el que enriquece y empobrece. Ese es mi Padre, sí, tu Padre. Ojo, esto no quiere decir que si oras a Jesús o al Espíritu Santo, tus oraciones quedarán sin respuesta. Pero nos dice, sin embargo, que el patrón típico de la oración en el Nuevo Testamento es orar al Padre. Ese es el ideal. Recuerden lo que les decía, tenemos que entender el rol de la Trinidad de la oración. Así que lo primero que deberíamos entender es que si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y reconocemos que es en Cristo que tenemos acceso a Dios, entonces Dios es nuestro Padre. Solo los hijos de Dios, solo aquellos que han abandonado su pecado y han puesto su fe en la obra de Cristo y han entendido que solamente la obra de Cristo puede darle acceso al Padre, esos son hijos de Dios. Del resto, no es tu Padre, aunque tú creas que es tu Padre. Por medio de Cristo hemos sido adoptados en la familia de Dios. Adoptados. No sé qué clase de padre tienes, mi hermano. Yo no sé. ¿Cómo fue tu padre? ¿Cómo puedes describir a tu papá? No lo sé. Pero las Escrituras nos enseñan que nuestro Padre Celestial es bueno y siempre, siempre, siempre nuestro Padre Celestial da buenos regalos a sus hijos. Mi papá a veces daba regalos buenos, pero a veces muy malos. Y de seguro cuando yo sea padre voy a dar regalos buenos y muy malos. No sé por qué uno siempre pedía la bicicleta y se le aparecían con otra cosa. Yo nunca tuve la bicicleta. Pero mi Padre Celestial siempre da buenos regalos. Buenos. Nosotros hemos tenido la experiencia de repente de padres que no han sido lo que se ha tocado hacer. Pero podemos hallar consuelo en que tenemos un Padre en los cielos, que es lo que debe ser. Él es perfecto. Y Él nos ama muchísimo, hermanos. Mire lo que Jesús dice acerca de esto. Acompáñenme al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Y repito, hermano, yo necesito que vean este texto con otros ojos. Esto es palabra viva de Dios. Lucas 11, del 11 al 13. Jesús hace una ilustración tan hermosa aquí. A mí me fascina este pasaje. Dice, de hecho, este pasaje también le recomiendo imprímalo y péguenlo en alto. Miren esto. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Le dirá, hijo, ya va, todavía no está lista la comida, pero piedra no te va a dar. Dice, o si un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, wow, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si tú eres un perverso, imperfecto, con muchas dificultades y con muy pocos recursos de este mundo,
no dejas a tu hijo morir de hambre, vuestro Padre eterno ¿no te va a dar lo que necesitas? Oye, de verdad que tú tienes como más fe en el Padre terrenal que en el celestial. Dice, ¿cuánto más? Mire el más ahí. ¿Cuánto más vuestro Padre, de nuevo quiere que recordemos que Él es nuestro Padre, dará el Espíritu Santo lo que se lo pida? Ese es el regalo más grande que nos ha dado. Regalo grandioso, hermano. Mira, hermanos, decía el escritor de este material, y yo espero comprobarlo pronto, él decía, no comprendí la magnitud de esa verdad hasta que tuve hijos. Y los que tienen hijos lo saben mejor que yo. Él dice, miro a mis chicos y a mi pequeña niña y encuentro difícil de creer que alguien pueda amarlos más de lo que yo lo hago. Pero Dios sí lo hace. Él nos ama más que nadie en la tierra. ¡Qué maravilloso es el Dios al que servimos! A veces yo siento que vemos nuestra relación con Dios como la de un empleado con un patrón. El jefe por el que vamos por una paga y si no hacemos esto nos bota y no sé qué. No vemos como la relación de un padre o un hijo. Hermanos, yo no sé cuántos podemos salir hoy pensando en lo hermoso que es saber sobre la paternidad divina. Pero entra también la tercera persona de la Trinidad en la oración. La habilitación de toda oración. Ya vimos la base de toda oración. ¿Quién es? La fuente de toda oración. Dios Padre. Y ahora vemos la habilitación de toda oración. El poder del Espíritu Santo. Reconoce esto, hermanos. Nosotros no podemos ir a Dios en oración fuera de la fe en Cristo. No podemos. Se requiere un mediador, se exige un mediador, se necesita un mediador. Pero la primera forma en que el Espíritu Santo nos capacita a orar es llevándonos a una fe salvadora en Cristo. Mire, en Juan capítulo 3, versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él nos proporciona esa fe en Cristo. Pero la segunda manera en que el Espíritu Santo nos capacita para orar es esta. Él nos asegura de nuestra adopción en Cristo. Ustedes se han recordado en esos momentos que dice, yo ni siquiera merezco estar orando, yo no sé si soy un hijo de Dios, si soy cristiana, si no lo soy. Pero dice Romanos 8:16 lo siguiente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Tú ves quién es el que trae esa convicción a ti de nuevo de que eres cristiano? El Espíritu Santo. De que somos hijos de Dios. Y cuando tenemos esa convicción, nosotros decimos, si soy su hijo, yo puedo acercarme al trono de la gracia en la base de su hijo para ser escuchado por el Padre. Por último, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26, por favor. Este fue el punto más, les dije que iba a hacer más énfasis en un punto, es este. Parece sumamente importante que entendamos el rol en la oración en un marco trinitario. Romanos 8, 26 al 27 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ven eso? ¿Alguna vez le han pedido al Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad? Yo lo reconozco muy poco, y a veces casi nada. Yo no voy a venir a mentir acá. Yo necesito poner en perspectiva trinitaria mi oración. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Hermanos, miren esto, con gemidos indecibles. Dios mío, ¿qué merece un pecador como yo que la tercera persona de la Trinidad haga esto por mí? Y sigue diciendo, mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos
Y tú y yo somos llamados santos. Intercede por nosotros. Por Plinio Orozco y ponle tu nombre ahí. Increíble. Hemos visto la oración es una comunicación con Dios. Hemos visto la oración en un marco trinitario. Veamos ahora las herramientas básicas para la oración. Hermanos, en la oración experimentamos a Dios como un ser personal y poderoso. Hemos visto que nuestro Dios es un Dios relacional. Nuestro Dios es un Dios que se relaciona con sus criaturas, con sus hijos. De hecho, es increíble el título que se nos da cuando somos salvados. Hijo. Inmediatamente eso que viene a tu mente, relación. Relación. Hermanos, Él nos escucha y actúa en respuesta a nuestra oración. ¿Escuchaste eso? La Escritura nos enseña la previa disposición soberana de Dios y la eficacia de la oración. La Biblia nos enseña que Dios es soberano y que Él ha decretado todas las cosas, pero la Biblia también enseña la oración. Hermanos, estas son dos cosas que no son inconsistentes entre sí. Porque Dios ordena los medios, así como los fines de sus propósitos divinos. Nuestro Dios es un Dios de medios. Nosotros lo veíamos el día domingo a través de la historia del rey Sennacherib. Dios había decretado ya que lo iba a destruir, ¿cierto? Pero ¿qué medio usó para llevarlo a cabo? La oración de Ezequías y de Isaías. Yo voy a actuar porque he escuchado tu ruego. ¡Wow! Hay muchas cosas que Dios decretó en nuestras vidas que la va a llevar a cabo por medio de la oración tuya. ¿Entiendes eso? O sea que la oración sí importa, así como la soberanía de Dios importa. La oración es el medio que Dios utiliza para hacer que su soberana voluntad se cumpla. Y en cuanto a las herramientas para la oración, una herramienta muy útil, decía el doctor Sproul, que él ha aprendido para orar, es el acróstico CASA. C-A-S-A. Cada una de las letras indica un elemento vital de la oración. ¿Cuál cree que es la C? Confesión. La A. Adoración. S. ¿Cómo? No. Dios mío, por los méritos de Cristo es que te acercas. Súplica. A, la última. Agradecimiento. Confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Siempre ten pendiente ese acróstico cuando ores. Confesión por tus pecados. Es lo primero que debes traer a Dios. Tus pecados son un estorbo en la oración. Y ellos son recibidos al Padre por los méritos de Jesús. Adoración. La oración no es solamente un medio de pedir, un tome y dame. Recuerda que Dios no es el patrón del trabajo, ni es un cajero automático, es tu Padre y merece ser adorado porque Él es Dios. Así que yo me acerco ahí a adorarle. Quiere decir que yo debo acercarme a orar, tenga algo que pedir o no, porque la oración es un medio de adoración. Y yo estoy llamado a adorar a Dios todos los días. Pero en tercer lugar, súplica. Aquí vienen tus cargas. Lo que te aflige, lo que te carga, lo que te preocupa. Y por último, agradecimiento. Agradecimiento por lo que te dio y por lo que no te dio. Agradecimiento por la sonrisa y por la lágrima. Agradecimiento por la salud y por la enfermedad. Por una razón, porque todo eso te hace parecido a su Hijo precioso. Si seguimos este acróstico bien sencillo, estaremos seguros de haber incluido todos los elementos apropiados a la oración. Llegamos al último punto. La palabra de Dios y la oración. Ya hemos visto la oración es una comunicación con Dios. Hemos visto la oración en un marco trinitario. Hemos visto las herramientas básicas para la oración, el acróstico CASA. Y ahora veamos la relación entre la palabra de Dios y la oración. Mire, mi hermano, a lo largo de mi poco tiempo de cristiano, cuando uno empieza, especialmente la Reforma, uno quiere leer sobre la vida de todos los hombres de Dios. Uno quiere buscar las biografías de grandes cristianos. Y si tú estudias la biografía de hombres que han sido usados grandemente a lo largo de la historia de la iglesia, hay un común denominador. Aparte de su fe en Jesucristo,
aparte de su pasión por la palabra? La oración. Eran hombres que oraban mucho. Y a veces decimos, si tan solo fuera como Spurgeon, como Agustín, como Juan Calvino, como Thomas Brooke. Pero no queremos hacer lo que ellos hicieron para llegar a ser lo que fueron. Queremos victoria sin pelea. Decía, creo que era Piper, en su libro Alégrense las Naciones. Si mal no recuerdo, él decía algo así como que no debemos ver la oración con nuestro Dios como la de un amo con su mayordomo que le pide toallas y comida cuando la necesita, sino que debe ser nuestra relación con Dios como la de un soldado en la guerra con su capitán allá en el campo de estrategia, que se reporta constantemente y que pide ayuda constantemente y asesoría constantemente. Así es. Porque es que estamos literalmente en una guerra espiritual. Y no es casualidad que entre las dos armas espirituales que Pablo incluye en Efesios 6 está la palabra y la oración. Pero nosotros queremos vencer esa guerra diaria, poniendo el pecho sin el escudo, sin el arco, sin el yelmo, sin nada. Hermanos míos, si oramos primero, sin saturar nuestros corazones de la palabra, ¿en base a qué oraremos? Yo me temo que esa es la razón por la que muchos tenemos oraciones monótonas. Lo mismo siempre. Lo que le pasaba a los fariseos, vanas repeticiones. Lo mismo. De hecho, si ustedes grabaran sus oraciones, ustedes dirían, ya va, yo como que puse el mismo audio número 1. No, audio número 36. Oh, yo siempre oro igual. Nunca traemos una oración distinta al trono de la gracia, porque nuestros corazones no están llenos de nada, es lo mismo ahí en el corazón. Por eso es necesario saturar nuestros corazones de la palabra, porque es que de lo que esté lleno de nuestro corazón hablará nuestra boca. Pero si nuestro corazón no está lleno de ella, ¿qué vas a traer al trono de la gracia? Aquí se dio un curso sobre cómo orar la Biblia, yo no sé cuánto lo siguen aplicando hasta hoy. Pero miren esto, el ejemplo de George Mueller. George Mueller fue un hombre conocido por una vida de oración increíble. Yo no sé cuánto han leído sobre Mueller. Él fue un inglés nacido en 1805 que pasó su vida cuidando de huérfanos. Se la pasó su vida en eso. Pero aquí está la cosa. Él nunca pidió dinero. ¿Escucharon eso? Mueller nunca pidió dinero. Solo oraba por él. ¿Te acuerdas lo que hablábamos estos días, Franco? El testimonio que me decías. Un hermano que no recibe ninguna ayuda formal de nada y él ora al Señor y en el momento menos esperado, Dios provee todo. Nosotros a veces nos asombramos como si Dios, ¿acaso Dios no puede hacer eso? Dios mío, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a ustedes? Claro que puede hacerlo. Y cuando Mueller necesitaba algo del Señor, él oraba hasta que sabía que la oración era contestada. A veces cientos y hasta miles de días seguidos por la misma petición. Y sin embargo, George Mueller conocía la supremacía de la palabra y la dejó conducir su vida de oración. Y él escribió extensamente esto, porque él tendía a orar y no ser ministrado tanto por la Escritura. Y él dijo esto. Anteriormente mi costumbre había sido, al menos durante los 10 años previos, entregarme a la oración como algo habitual después de vestirme por las mañanas. Ahora vi que lo más importante que tenía que hacer era entregarme a la lectura de la palabra de Dios y a la meditación de la misma, para que mi corazón fuera consolado, animado, advertido, reprobado, instruido, y así al meditar, mi corazón podría ser llevado a experimentar la comunión con el Señor. Ahora escúchalo. Hablar acerca de lo que resultó esa nueva práctica que él implementó. Él dice, yo antes oraba sin meditar la palabra, ahora tomo la palabra, me saturo de ella y oro. Y ahora mira lo que pasó luego de él aplicar eso. Él dice, el resultado que he encontrado casi siempre es el siguiente, que después de unos minutos mi alma ha sido llevada a la confesión, a la gratitud, a la intercesión o a la súplica,
Por lo que, aunque no me había propuesto darme a la oración, sino a la meditación, casi inmediatamente me volvía más o menos a la oración. Y sin embargo, ahora desde que Dios me enseñó esto, para mí lo más claro es que lo primero que el Hijo de Dios tiene que hacer mañana tras mañana es obtener el alimento para su hombre interior. Pero ¿cuál es el alimento para el hombre interior? Dice Müller. No la oración, sino la palabra de Dios. Y aquí de nuevo, no la simple lectura de la palabra de Dios. Me encanta esto, no la simple lectura de la palabra de Dios. De manera que solo pase de largo por nuestra mente, dice él, como el agua corre por la cañería, sino considerando lo que leemos, meditando en ello y aplicándolo a nuestros corazones. Y ahora, preparado para orar. Müller continúa diciendo que cuando oramos, hablamos con Dios. Y para hacer esto, para cualquier periodo de tiempo, debemos tener cierta cantidad de fuerza espiritual y de deseo piadoso. Esto viene, ¿saben cuándo? Al meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es primordial en la oración. Hermanos, con esto quiero concluir. Hemos visto que la oración es una comunicación con Dios, no una fórmula. Y si la oración no es una fórmula y la lectura de la Biblia, quiere decir que el deber ser, cuando abandonamos nuestras disciplinas espirituales, no es decir esto: yo tengo tiempo sin leer la Biblia y orar, como si fueran fórmulas. Tú lo que tienes tiempo es sin encontrarte con Dios. Tú lo que tienes tiempo es sin relacionarte con tu Dios. Ese es el título que realmente debemos darle. Porque eso no es una fórmula. En segundo lugar, vimos la oración en un marco trinitario. ¿Quién es la fuente de la oración? Se las di invertida para ver si entendían. Vean, los agarré. Dios Padre. ¿Quién es la habilitación de nuestra oración? ¿Y la base de la oración? Ahora sí. Claro, como está en orden, más fácil. En tercer lugar, vimos las herramientas. Casa. C. A. S. A. Muy bien. La última, la necesaria uso de la palabra en la oración. No las divorcien, sino en base a qué van a orar. Tomen el Salmo 51 y oren. Tomen el Salmo 23 y oren. Tomen el Salmo 100 y oren. Tomen Filipenses capítulo 4, del 4 en adelante y oren. Y verán que sus oraciones no serán vacías y tendrán algo bíblico que traer ante el Señor. Amén. Hermanos, constantemente nosotros vemos cómo cuando estamos cargados por algo, nos retiramos a un lugar que nos gusta, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si un hombre está cansado con todo el estrés de la calle, él llega y prende su televisión, se retira a su cuarto o a su sala de estar a ver el partido de béisbol que le gusta. Cuando alguien está sumamente cargado con mucho trabajo, se retira a un día de playa donde le gusta. Nosotros tendemos todos los días, y analícese su actividad, nos retiramos a lugares que nos gustan. Pero de Cristo se nos dice que se retiraba a orar. A Cristo le encantaba orar. Le encanta orar. Él es Dios. Yo me temo que muchas veces no nos retiramos así cuando estamos cansados, angustiados, a ese lugar de oración porque no nos gusta. Y si eso es así, estamos en problemas. Porque que un hijo no quiera hablar con su padre, la única razón es porque lo aborrece. Así que cada vez que tú en la mañana, en la tarde, en la noche evitas acercarte a Dios en oración, solo estás indicando una cosa: que hay algo más precioso y más deleitoso que acercarte a hablar con Dios. Hermanos,
¿Hay algo que no pueda ser hecho por la mano de Dios? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? ¿Puede Dios destruir una nación entera? ¿Puede Dios salvar a una nación entera? Invócale entonces. Invócale. Y por favor créele. Porque si tú solo te acercas a lo que tú llamas oración, sin creerle, solo fue una charla que puedes tener con cualquier ser humano. Una charla vacía, donde no esperas ningún resultado. Pero mira lo que dice la Biblia, yo te lo voy a leer. En Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahí es donde me temo que está en el problema de muchas de sus oraciones. ¿Saben qué debería pasar en nuestra iglesia? Que cuando las hermanas y los hermanos te vean orar o cómo tú enfrentas tus dificultades, se puedan acercar y decirte, hermana, hermano, ¿tú me puedes enseñar a orar como tú oras? ¿Tú me puedes enseñar cuál es el secreto de tu vivir así aún en esa prueba más grande? Pero yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso. A mí no me ha tocado todavía. Porque escuchamos cosas de los cristianos. Hablo de nuestra iglesia local. Y usted dirá, y ahora el pastor está diciendo esto porque algo está pasando en la iglesia local. Hermano, esto pasa en todas las iglesias locales, por favor. Saquémonos ese chip ya, de ese sentimentalismo de todo. Eso pasa en todas las iglesias. De hecho, por eso nos paramos a predicar cada domingo, a exhortar sobre el pecado de la iglesia. Yo no voy a exhortar sobre el pecado de la iglesia al lado, es la mía. Hermano, nos pasa eso. Yo no sé cuántos de ustedes dicen, mira, yo quisiera imitar la fe de la hermana tal. Tú dices, no puedo porque de hecho a veces me da hasta temor acercarme a ella porque es una portadora de malas noticias nada más. O él, un portador de malas noticias nada más. Pero ¿por qué hablamos solamente malas noticias y cosas que no a la final fortalecen nuestra fe? Porque es que el corazón está lleno de incredulidad. Ese corazón está lleno de incredulidad. Un corazón lleno de fe en Dios y en su plan soberano en cada episodio de nuestra vida se nota tanto, hermanos. Así como cuando Moisés bajó de estar con Dios, que se notó, se nota, se hace evidente que usted tiene una relación con Dios. Y a veces a los pastores de esta iglesia nos preocupa ver la monotonía a veces entre los miembros de ir, venir, cumplir un horario, regresar a casa, ir, venir, cumplir un horario, regresar a casa. A veces se puede predicar un mensaje sumamente impactante y terminan y se paran y hablar inmediatamente de trivialidades. Tú dices, ¿será que realmente aquí no hay cristianos realmente? Estamos engañados y creemos que somos lo que no somos. ¿Será realmente que en nosotros hay una pasión por Dios? Sí, ¿por qué no le crees? Él dijo que sabe de qué tenemos necesidad en Mateo 6, ¿verdad? ¡Créele! Él dijo que cuidaría de ti aunque andes en valle de sombra de muerte, ¿verdad? ¡Créele! Él dijo que cuida de ti y que derrames toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. ¡Créele! Él dijo que usaría un medio para llevarte al cielo, el lugar más hermoso del mundo, y ese medio puede ser la muerte, una enfermedad terminal. ¡Créele! El que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Créele, invócale, créele, invócale. Miren, Martin Lloyd-Jones es un hombre que Dios usó muchísimo. Predicó casi todo el libro de los Romanos, no sé en cuántos años, no lo terminó de predicar, de hecho, murió antes de terminar, creo que el capítulo 16 o 15. Hizo comentarios excelentes sobre la carta a los Efesios y creo que la predicó también, sobre el Sermón del Monte. Hizo unas obras extraordinarias, Martin Lloyd-Jones.
Y al final de su vida, ¿sabes qué es lo que dijo? Yo habría deseado haber orado más. Haber orado más. Hermanos, ¿sabes cómo la gente sabe que estamos caminando con Dios? Porque constantemente nos retiramos para estar con Él. ¿Entendieron eso? ¿Sabe cuando la gente sabe que estamos caminando con Dios? Cuando constantemente nos retiramos para estar con Él. Hay muchos que se quieren retirar de muchas maneras. Pero poco se escucha, hermano. Hermano, mira, te he escuchado cargado. ¿Qué tal si nos retiramos y oramos a Dios? A veces yo quisiera llegar al local del Paraíso o acá y abrir mi oficina o encontrar en la sala a un grupo de mujeres orando ahí, o de hombres. Porque no estamos dispuestos a retirarnos a eso. No queremos encontrarnos con Dios. ¿Se acuerdan? No es una fórmula. No leí mi Biblia, no leí. No, es que no te has encontrado con Dios. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 5, cuando nos da ese listado de pecado, se resalta un punto central ahí, dice, Enoc caminó con Dios. Si se hiciera ese listado hoy, ¿crees que esa es la frase que se añadiría antes de tu nombre? Plinio caminó con Dios mientras estuvo en la tierra. Pacheco caminó con Dios mientras estuvo en la tierra. María Eugenia caminó con Dios mientras estuvo en la tierra. Rubén caminó con Dios mientras estuvo en la tierra. Catherine caminó con Dios mientras estuvo en la tierra. Y todos saben que caminamos con Dios porque nos retiramos constantemente a Él. Yo les decía el domingo, queremos hacer miles de cosas en este mundo. Pero la oración parece que no hay planes para eso. Y conociendo a mis ovejas van a salir ahorita, vamos a idear un plan para orar todos juntos mañana. Empieza por ti. Empieza. Yo le preguntaba al doctor Sam cuando estuve en Ecuador, le decía, pastor, ¿cómo usted hace para llevar las presiones del ministerio? Y él me dijo una sola cosa. Me dijo dos, pero la más importante, la primera, me dijo, oro mucho. Oro mucho. Alguien decía, ¿quieres avergonzar a tu pastor? Pregúntale acerca de sus tiempos de oración. Hemos olvidado la importancia de la oración en nuestras vidas. Y lo que hay detrás de eso es un espíritu orgulloso y de autosuficiencia. Porque cuando tú no oras a Dios y entregas con fe, eso es lo que está diciendo, no, ¿para qué? Yo puedo. ¿Para qué? Me van a ayudar. ¿Para qué? Ya resolví. Tranquilo, yo voy a tocar unas puertas. Y eso es tan pecaminoso. Eso es tan asqueroso que Dios lo detesta y está dispuesto a destruir al arrogante. Pero la oración es dependencia. El que ora reconoce, yo no puedo, tú sí. Y el que ora pone eso en las manos de Dios y sale libre por una razón, porque para eso vine aquí. Porque yo sé que el que puede ayudarme con esto es Él. Y es increíble que a veces alguien ore y está turbado todavía. Tú le dices, ¿y lloraste? Sí, lloré. Dios mío, ¿cómo puedes orar al Creador del mundo, a tu Padre Celestial y estar todavía alarmado como si eso estuviera en tu corazón? Tú realmente no has orado. No mientas. El que se acerca a Él debe acercarse confiado de que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración obligatoriamente requiere fe en Dios. Si no, tú no has orado. Lo que hiciste fue un balbuceo ahí. Tú creíste que oraste. Pero si tú oraste y le creíste al Dios al que oraste, usted se puede levantar de ahí confiado en su poder y en su obrar en tu vida. Y si Él dice no es no, y si dice sí, gloria a Dios también. Hermanos, para muchos, incluso reformados, la relación con Jesucristo se resume en una exégesis correcta. Hemos pensado que eso es la fe. Sí, es necesario una exégesis correcta, no me malinterpreten. Pero creemos que eso es una relación con Jesús. Sí, una predicación requiere una exégesis correcta, pero ¿para qué?
Una lectura de la Biblia requiere una exégesis correcta, sí, pero ¿para qué? Para generar un cambio en mi corazón de mis maldades y hacerme más humilde y más parecido a mi Salvador. No para hacerme más orgulloso como Satanás y tan parecido como el diablo, no tan parecido como Cristo. Si no, tu exégesis lo que hizo fue acumular más ira para el día de la ira. La relación con Jesucristo es algo más, aunque incluye una interpretación correcta, te lleva a más. La razón por la que Cristo se retiraba a solas con Dios era porque lo amaba. Yo amo mucho a mi esposa, no como Cristo la ama, ni como Cristo me ha pedido que la ame. Todavía no he derramado ni una gota de sangre por ella. Y yo anhelo estar siempre con ella, conversar con ella, hablar con ella, escucharla a ella. Y eso es porque la amo. Con muchos de ustedes no, porque no los amo de la misma manera como ella, ni son mi esposa. Pero con ella sí, porque la amo mucho. Cuando realmente amamos a Dios, deseamos estar con Él, hablar con Él y oírlo a Él. O sea que nuestro problema es de falta de amor hacia el Dios Padre. Y la única razón por la que no estamos amando correctamente a Dios Padre es porque estamos amando a otra cosa. Eso es lo que sucede cuando un hombre dice, ya no te amo tanto. Algo estás amando más que a ella, que ya no la amas tanto. Si no amas a Dios como debería, ¿qué estás amando en lugar de Dios? ¿Tus hijos? ¿Tu cónyuge? ¿El dinero? ¿Un sentido de superación? ¿Un sentido de aprobación? ¿Un título? ¿Fama? ¿Aplausos? ¿Moda? ¿Qué? Ponle el nombre que quieras. La razón por la que Cristo se retiraba constantemente al Padre era porque lo amaba. Cada vez que tú te acercas a Dios porque le amas. Y a veces a mí me llega la consejería y me dicen personas, pero es que no siento el orar, ni siento ganas de leer la Biblia. A mí a veces tampoco me provoca pararme el domingo a predicar 1 hora y a presentar una exégesis con aplicación y contextualización de un pasaje. Y muchas veces estoy ahí enfermo, cansado, con gripe, con fiebre, por las razones por las que muchas veces no van, ahí estoy. Y yo soy un miembro igual que tú. Con mi esposa cansada, con descanso, con una semana fuerte, y ahí estoy. O sea que si se trata de que lo sienta, créeme, ese púlpito estuviera vacío por muchos domingos. Y tú dirás, pero es que no debo hacerlo por el sentido del deber, sino por el deleite. Sáquense eso de la cabeza, porque aún deleitarte es un deber. Así que debes hacerlo. Debes, quieras o no, mortifica tu carne, porque hay 2 personajes que odian que leamos la Biblia y que oremos en ella, nuestra carne y Satanás. Pero hay uno que recibe gloria, es Dios. Nosotros tenemos peleas fuertes todos los días, ¿verdad? Con todas las aflicciones y lo que enfrentamos en el día a día. Pero ¿cómo peleamos esas batallas? Mira, hermano, la pelea más fuerte de Jesús, ¿sabe dónde se peleó? En el Getsemaní. Ahí. Hasta lo último le dijo, Padre, si es tu voluntad, hazla beber. Ahí se peleó de rodillas, con lágrimas. Hermanos, necesitamos encontrarnos con Dios por medio de la palabra, pero también por medio de la oración. Y mi oración hoy es una: que tu manera de ver la oración cambie, que tus tiempos de oración crezcan y mejoren, y que no pases ni un día, ni uno solo, sin leer tu Biblia en orar. Haz lo que tengas que hacer, porque para tener una relación con Dios hay que invertir tiempo y esfuerzo. Algo tan precioso no se puede lograr fácilmente. Se requiere tiempo y esfuerzo. Y créeme, hay cosas que Dios te ha mandado a hacer que ni Dios ni tu pastor lo van a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Y Dios, por medio de su Espíritu, te ha capacitado para ello. Vamos a encontrarnos con Dios de nuevo en oración.